Muy buenas a todos, soy Sebastián Suazo y esta vendría siendo la primera ayudantía de instrumentación, el balance de potencias. Se realizarán dos ejercicios, uno sencillo para que se pueda ver más o menos cómo será eh, la resolución del balance de potencia de estos tipos de circuitos, y otro un poco más difícil ya con dos fuentes y con más nodos. El primero se va a realizar por nodos y el segundo se va a realizar por mallas, para que así tengan la comparación de cómo hacer uno y otro. Bueno, el ejercicio 1 nos muestra el siguiente circuito. Cuenta con 5 resistencias que están mixtas. Las resistencias 100 y 470 están en serie entre ellas. Lo mismo pasa con la 50 y la de 300. En cambio, la de 50 y la de 300 están en paralelo con la de 200. Por eso, al tener un circuito en donde hay una parte en serie y otra parte en paralelo, tenemos un circuito mixto. Lo primero que tenemos que identificar es de dónde viene la corriente. La corriente siempre va a venir del menos al más, siempre. Entonces va a venir por este sentido. Va a llegar acá y va a llegar al primer nodo, donde se va a separar por intensidad de corriente 2 e intensidad de corriente 3. Y esto nos da la primera ley, que eso es una ley de Kirchhoff, donde nos dice prácticamente que la suma de la intensidad de corriente I2 y la I3 tiene que ser igual a la intensidad de corriente I1. Viendo por separado, partiendo por el segmento del circuito de I2, llega al nodo y se ramifica para I2. Esta es la forma que tiene este circuito. Viene de la fuente, pasa por la primera resistencia, la segunda llega acá, se devuelve por I2, pasa por la resistencia de 50 y la otra de 300 y luego se devuelve a la fuente, siguiendo este circuito. ¿Qué es lo que nos da eso? Por un balance de voltaje, también por las leyes de Kirchhoff, esto nos dice que el voltaje que tiene que emitir la fuente va a ser igual a la intensidad de corriente 1 por 100 ohms, la intensidad de corriente 1 por 470 ohms, la intensidad de corriente 2 por 50 ohms y la intensidad de corriente 2 por los 300 ohms. Si se fijan, los 100 y los 470 están multiplicados por la intensidad de corriente 1, ya que es la intensidad de corriente que pasa por esta parte del circuito. En cambio, la resistencia de 50 y la de 300 están multiplicados por I2, ya que es esta otra parte del circuito. Viendo la siguiente ramificación del circuito, nos damos cuenta de que de I2 de I1 llega al nodo y pasa a I3. Por lo que la línea que sigue es siempre de menos a más, pasando por la resistencia de 100, pasando por la resistencia de 400, ahora llega al nodo y se ramifica por este lado del circuito, pasando por la resistencia de 200. Luego de esa se devuelve y llega de nuevo a la fuente. Siguiendo el mismo modelo del anterior, los 12 volts van a ser igual a la intensidad de corriente 1 por los 100 ohms, más la intensidad de corriente 1 por los 470 ohms, más la intensidad de corriente 3, que es esta, por los 200 ohms, que va a ser esta. Por lo tanto, esto nos da un sistema de 3x3, el cual se demuestra a continuación. Resolviendo este sistema, si se fijan, tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Por lo tanto, esto nos va a dar cuántos son cada intensidad de corriente que está pasando por cada circuito. Esto nos da una intensidad de corriente 1 de 0,0172, la intensidad 2 de 0,0063 y la intensidad 3 de 0,011 amperes, todos. Luego de esto, podemos realizar el balance de potencias. ¿Qué es lo que ve el balance de potencias? En primera instancia tenemos que entender que es un elemento activo. Un elemento activo
es todo elemento que esté añadiendo energía al circuito, ya sean fuentes ideales reales, sean de corriente o de voltaje. Son todo lo que está emitiendo energía en el circuito. En este caso, por ejemplo, tenemos la fuente. La fuente es nuestro principal emisor de energía al circuito, por lo cual lo hace un elemento activo. Por eso se multiplica la intensidad de corriente que está pasando por la fuente por el voltaje de la fuente. Esto, no, esto prácticamente nos estaría diciendo que la intensidad de corriente que está pasando por esta parte del circuito, que vendría siendo la intensidad de corriente 1, se tiene que multiplicar por el voltaje que se está añadiendo por parte de este elemento activo, que en este caso serían 12. Si la fuente fuera real, que ya vamos a ver un caso más adelante, se tendría que ver cuál vendría siendo el parámetro a evaluar para determinar dicho voltaje, para poder descifrarlo. En ese caso, una vez que se tiene el voltaje de dicha fuente, también se multiplica por la intensidad de corriente y se puede obtener el valor de la potencia que está emitiendo este elemento activo. Por lo cual en este caso nos da un valor de 0,2064 watts. Por otro lado también están los elementos pasivos, que en este caso vendrían siendo el valor de cada resistencia multiplicada por la intensidad de corriente que circula a través de ella elevada al cuadrado. Si tenemos esta resistencia vale 100, la intensidad de corriente es I1, entonces vendría siendo 100 por I1 al cuadrado. Esta vendría siendo 200 por I3 al cuadrado. Esta vendría siendo 300 por I2 al cuadrado. Y así sucesivamente, sumando todas, nos da que el balance, los elementos pasivos nos dan un total de 0,2067 watts. Por lo cual se dice que el circuito está balanceado.